Saludos, Dios les bendiga. Vamos a comenzar nuestro estudio bíblico de hoy. Vamos a seguir hablando sobre la familia de Jacob, el hijo de Isaac y nieto de Abraham. Pero primero vamos a orar. Amén. Amén. Pastor. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu bendición, gracias por el privilegio de acercarnos a la Sagrada Escritura y buscar en ella dirección, sabiduría, reflexión principalmente para la vida de familia. En el nombre de Jesús bendice esta experiencia para todo aquella que participe de escuchar y ver esta programación. En el nombre de Jesús, sí te lo pido. Amén. Pues en el estudio pasado nos quedamos en el momento en que Jacob, ¿verdad?, ya había engañado a Esaú. Esaú empieza a buscarlo para matarlo y tenemos a un Jacob que está buscando alternativas. La mamá, tratando de ayudarlo, pues entonces lo dirige hacia la casa del hermano de ella, tío de Jacob, a la casa de Labán. Y vimos cómo Rebeca también usa cierta manipulación con su esposo Isaac en el momento en que le dice, si se casa con una de las mujeres de aquí, esto va a ser terrible, porque no quería que se casaran con personas de la tierra donde estaban habitando. Así que con esa excusa lo mandan a la casa de un pariente de su tío para buscar esposa según la perspectiva de Isaac, pero realmente para salvar su vida, que era el motivo ulterior que tenía la mamá para mandarlo para allá. Tenemos entonces en el capítulo 28 de Génesis, tenemos a un Isaac que vuelve a bendecir a Jacob cuando lo está enviando a la casa de su tío Labán. Y cuando leemos el texto, nos sugiere como que Isaac no estaba muy al tanto de lo que estaba pasando entre sus hijos, porque Jacob tenía que huir para salvar su vida, porque el hermano lo iba a matar. Eso lo sabía la mamá, pero la información que ella le da a él es, pues mira, vamos a mandarlo para allá para que se case por allá. Así que tenemos a un Isaac que vuelve a bendecir a Jacob y lo envía a la casa de su tío Labán. Ahora, quisiera que empezáramos hablando un poquito de la experiencia entonces de Jacob camino hacia la casa de su tío. Y tenemos en este mismo capítulo 28, en el versículo 10, se describe una experiencia que tuvo Jacob y dice: Jacob partió de Beerseba y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar se detuvo para pasar la noche porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Al despertar Jacob de su sueño pensó: en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió: qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo.
A la mañana siguiente Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Luego Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Y quería puntualizar la experiencia que tuvo Jacob de camino a la casa de su tío, porque me parece sumamente significativo que Jacob, a pesar de lo que había hecho, a pesar de las condiciones en las que estaba, de las circunstancias en las que se encontraba, Dios sale a su encuentro. Y tiene una experiencia con Dios, y me parece bonito, incluso emocionante, el que Dios se le aparece y se le presenta, y la manera en que Dios se le presenta. Le dice: yo soy el Dios de tu abuelo, el Dios de tu papá. Y Jacob, que ya hemos visto la historia de lo que había hecho, Jacob no era una persona de confianza, era una persona que había engañado, era una persona que está huyendo porque lo quieren matar como consecuencia de lo que había hecho. Sin embargo, en medio de esas circunstancias, Dios le sale a su encuentro, lo que nos dice mucho de la naturaleza de nuestro Dios y de la intención de Dios de acercarse al ser humano sin importar su trayectoria, sin importar lo que haya pasado, sin importar qué tú hayas vivido o qué estés viviendo. Y entonces es una experiencia significativa, porque es como si Dios le dijera: tú todavía no me conoces, yo tengo relación con tu abuelo, con tu papá, tú todavía no me conoces, me presento, yo soy el Dios de tus abuelos y de tu padre, y le hacen una promesa. Así que la misma promesa que había sido dada a los antepasados de Jacob, le es dada a Jacob también. Y en medio de una familia, ¿no?, por la que vimos la semana pasada, ¿no?, cómo se relaciona una dinámica tan tensa y tan tormentosa. A veces uno pudiera pensar: Dios no va a tratar con esa familia. Sin embargo, Dios está tratando con esa familia a pesar de cómo es esa familia, y precisamente trata con ellos para enderezar sus sendas, sus caminos, ¿no? Tienen una trayectoria, especialmente Jacob, bastante torcida, y Dios interviene con él para enfocarlo, porque Dios es un Dios que trata con familias. Por eso le habla de Abraham, de tu abuelo Abraham, de tu padre Isaac, y obviamente soy tu Dios. No importa tu trayectoria, porque para eso es Dios, para salvarnos, mostrando una nueva trayectoria, un nuevo camino. Así que las familias a veces pueden vivir momentos duros y difíciles, pero a la larga Dios va a buscar provocar un encuentro con cada miembro de esa familia para encaminarlos para bendición. Lo que nos dice a nosotros como personas, ¿verdad?, que establecemos una familia, que tenemos hijos, sobrinos, nietos, no podemos ignorar el impacto en una familia de la presencia de Dios. O sea, el impacto de la presencia de Dios en una familia cuando hay personas que le sirven. A veces yo pienso que en el trajín del diario, en el trajín del estrés cotidiano, a veces las familias, los padres pueden
pueden pasar por alto, perder de vista qué es verdaderamente eso importante. Y a veces se le da tanta prioridad a tantas otras cosas. Y las cosas del Señor, decimos que amamos a Dios, decimos que servimos al Señor, pero en nuestras acciones, no porque hagamos nada malo, pero nuestras acciones muchas veces demuestran qué lugar ocupa Dios en nuestras prioridades, y eso, cuán distanciados estamos, cuán fácil se nos hace despegarnos de Dios o despegarnos de las cosas de Dios, y eso pues tiene un impacto en la familia, pero del mismo modo, cuando hacemos de Dios la prioridad del hogar, cuando todas las decisiones que se toman en la casa se toman partiendo de la premisa de que servimos a Dios, y como cualquier proyecto, cualquier cosa que vamos a hacer, lo analizamos desde cómo esto encaja en mi vida cristiana. Eso es algo que los hijos aprenden también, los nietos también lo aprenden. Entonces, el impacto de Dios en la vida de ese creyente, ¿verdad? Es una promesa para las futuras generaciones, y eso lo vemos aquí en esta historia tan interesante de Jacob. Lo otro que encuentro sumamente también conmovedor es que Dios se le presenta a Jacob en un momento en que Jacob no lo está buscando. Hay veces que pensamos que si la persona está lejos de Dios, la persona está, pues no va a poder tener una experiencia espiritual significativa, porque se nos olvida que las experiencias espirituales surgen de Dios, vienen de Dios, se originan en Dios. Y vienen a pesar de quiénes somos. A pesar de quiénes somos. De qué decisiones hemos venido tomando. Posiblemente para Jacob este encuentro debió de ser bien significativo, cuando él se da cuenta que él es un peligro hasta para él mismo, ¿no? Su forma, ¿no? Y venir Dios a recordar el trato que ha venido teniendo con sus antepasados o sus predecesores, ¿no? Para entonces ponerlo a él en perspectiva de lo que va a hacer en él, pues tiene que ser bien alentador, bien inspirador, para que entonces Jacob se recoja, se enfoque. Ajá. Y no solo eso, la misma expresión de él, cuando dice, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta, que muchas veces nos pasa eso, ¿verdad? El Señor está presente, a veces no nos damos cuenta. Y quiero comentar ahí, que no se me escape, yo creo que esa es la mayor manera en que la gente se aleja de Dios. No que Dios no está, sino que no se dan cuenta cuando Él está. ¿Okay? Y a veces podemos estar rodeados y Dios estar tratando con nosotros, con nuestra familia, con nuestros aciertos y desaciertos, pero no lo vemos. Ahí es que estamos entonces distantes, no porque Dios está lejos de nosotros, es porque no nos damos cuenta cuán cerca está hacia nosotros y en la vida de nosotros. Y buscando intervenir con nosotros. Dios constantemente está en la búsqueda del ser humano, porque está en su propia naturaleza el amar al ser humano. Y Jacob, que no lo está buscando, que no está buscando tener una experiencia con Dios, que viene de unas circunstancias precarias, haciendo maldad, ¿verdad? En términos de su familia, Dios le sale al encuentro, él se asombra y entonces dice que no se había dado cuenta que Dios estaba ahí, y dice, qué asombroso es este lugar, es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo. Y entonces Dios le hace la promesa de que pues va a ser de él una nación
numerosa, la misma promesa que le había hecho a los demás antepasados, y le dice: la tierra donde estás ahora acostado, esa tierra la voy a dar a tu descendencia. Y dice luego que Jacob entonces le hace una promesa a Dios, así que hay un intercambio de promesas aquí, donde Jacob entonces le dice: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo. O sea, estamos hablando de que él está huyendo por su vida, va a ir a la casa de un pariente con quien no ha tenido una relación, y está pidiendo que Dios lo acompañe. Y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Así es que Jacob aquí ya empieza a tener ya él una relación con Dios, bajo ciertos parámetros y ciertas circunstancias, pero ya no estamos hablando del Jacob quizás un poco ignorante de la relación de Dios con sus antepasados, sino Dios se le presenta y ahora él mismo establece una relación. Yo creo que ese es el anhelo de todo padre creyente, que sus hijos tengan una relación con Dios que sea personal, que no dependa de que papá o mamá o tío o abuelo de intermediario, sino que puedan tener su propia experiencia con Dios. Luego, no sé si vas a decir algo más de ahí. Sí, en esa línea, ¿no? Tú te das cuenta que Jacob está en un punto, en ese mismo, o sea, en ese lugar geográfico, está en un punto que no tiene nada. Salió de su casa y va rumbo a su tío a ver si lo recibe y consigue esposa allá. Así que él quiere más que meramente poner su mano en la fórmula del tío, recibirlo en el destino. Él está haciendo un voto con ese Dios que se le está revelando, procurando su propia experiencia. Quizás tiene todavía el barniz de ser el negociante, a ver qué obtengo. El oportunista. Claro, porque si me ayudas en esto, entonces te hago mi Dios, ¿no? Está poniendo de antemano, ¿no?, lo que tú puedes darme para yo entonces relacionarme. Sin embargo, que pareciera hasta uno decir: wow, pero si Dios mismo se te está revelando y tú sabes que esto es casa de Dios, ¿no? Porque entonces ponen estos requisitos. A veces nosotros somos así, estiramos demasiado el asunto, pero como Dios no se ve que corrige esto. Ok, ¿quieres probarme? Va a descubrir, vas a tener tu propia experiencia, porque así lo estás pidiendo. Y ahí en los versículos, en los capítulos siguientes, tenemos una historia bastante interesante, pero no vamos a entrar en ella por falta de tiempo, pero sí queremos mencionarla porque ya entonces es un Jacob que llega a la casa de su tío. Allí conoce a la que sería su esposa, y después a la otra esposa, porque resulta que a él mismo lo engañan, ¿verdad?, en términos de con quién se iba a casar. Su tío Labán le hace un truco similar a los trucos que él acostumbraba a hacer, y él quería casarse con una de las hijas, pero le dan de esposa a Lea, y luego entonces le dan de esposa a la que él verdaderamente quería como esposa, que era a Raquel. Y también tenía 2 concubinas adicionales, que eran las sirvientas de estas 2 mujeres, que eran hermanas. Y Jacob tiene hijos con todas ellas. Y también trabaja para Labán, y hay una historia interesantísima que se da en los siguientes capítulos, que le invitamos a que los lea y los estudie, porque tiene mucho detalle y mucho que enseñarnos. El asunto es que llega un punto ya
en el que van a salir de la casa de Labán. Va a salir Raquel con Lea, los hijos, y va él a retornar a la casa de su padre, ya no como salió, sin nada, huyendo. Ahora ya tenemos un Jacob que tiene 4 mujeres, tiene alrededor de 11 hijos, me parece que tenía más o menos ya en este punto, tiene muchísimo ganado, por los años que estuvo trabajando y cómo Dios de hecho lo fue prosperando, así que Dios cumplió su parte del trato. Pero entonces cuando Jacob decide regresar a la casa de su padre, hay dos relatos interesantes que yo quisiera puntualizar, porque cuando va a regresar en casa de su padre, de camino se va a encontrar con su hermano Esaú. Pero antes de que eso ocurra, un dedo amarrado, con el que había causado la huida, ¿verdad?, original. Pero entonces en el capítulo 32, el versículo 1, dice: Jacob también siguió su camino, pero unos ángeles de Dios salieron a su encuentro. Al verlos, exclamó: este es el campamento de Dios. Por eso llamó a ese lugar Mahanaim. Así que tenemos a un Jacob que cuando sale de regreso vuelve a tener una experiencia espiritual, vuelve a pasar por un lugar donde él lo identifica como el campamento de Dios. Y él entonces elabora una estrategia bien interesante y bien compleja sobre cómo enfrentar al hermano, porque él sabía que el hermano lo estaba buscando para matarlo. Habían pasado ya muchos años, no sabía cuál era el estatus de la relación, y eso pasa en muchas familias. Él asumía que las cosas estaban igual, así es que él cuando va, ¿verdad?, de camino para allá, ora al Señor, le pide al Señor que lo libre del coraje de su hermano, ¿verdad?, que le preserve la vida, y él entonces hace una estrategia y pone a unas partes del campamento en un lugar, a otro para otro lado, y divide todas sus posesiones, ¿verdad?, incluyendo las familias, incluyendo el ganado y todos los pastores que andaban con él, la gente de él. Y mientras todo esto está yendo, y él también elabora esta estrategia de que le manda unos regalos al hermano al frente, y después manda otro con otros regalos, y tratando de ganar el favor. En ese mismo capítulo, versículo 22, dice: aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas y a sus 11 hijos, y cruzó el vado del río Jaboc. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera, y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo: suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú cómo te llamas?, le preguntó Jacob. ¿Por qué preguntas cómo me llamo?, le preguntó el hombre. En ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó ese lugar Penuel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Así que tenemos un Jacob que está teniendo una serie de experiencias con Dios, una serie de experiencias espirituales,
Y vemos a un Dios preparando a Jacob. O sea, en este punto de la historia, Jacob no es el mismo que salió huyendo de la casa de su padre. Este es un Jacob que viene próspero, que viene con un montón de bienes y posesiones que no tenía, pero que también está teniendo unas experiencias porque Dios sigue retratando con él y revelándose. Y a veces, muchas veces, Dios hace con nosotros lo mismo, nos prepara para ciertos eventos particulares. Él iba a encontrarse con su hermano porque inevitablemente tenía que tener contacto con el hermano, y tenemos un Jacob que está orando sobre eso, que le pide a Dios cobertura y protección, pero a la misma vez tenemos un Dios que le está preparando espiritualmente, porque Jacob necesitaba pasar por un proceso de transformación, no solo para lo que iba a pasar con su hermano, sino también para el propósito de Dios. Y casi siempre cuando nos movemos, ¿no?, a trabajar situaciones, especialmente en la vida de familia, pues lo que quisiéramos es que Dios trabaje con nosotros, pero Dios quiere empezar a trabajar con nosotros, ¿okay? Así que los grandes cambios en una vida de familia comienzan en uno mismo, y de la mano del Señor, porque finalmente a quien único usted puede cambiar en la vida, en el planeta Tierra, es usted mismo, y con la ayuda de Dios. Así que Jacob, Dios lo empieza a dirigir tratando con su vida, luchando con su vida misma para ser bendecido, para entonces estar en posición del encuentro con su hermano. Yo creo que es una gran enseñanza. A veces, los eventos de reconciliación familiar, de restauración familiar, comienzan de parte de Dios, pero tratando con nosotros mismos. ¿Qué te toca a ti hacer para mejorar? ¿Qué te toca a ti hacer para que la familia mejore? Y cómo empezamos a hacer el cambio en nosotros para entonces ser instrumentos de bendición para los de la casa. Y llegamos entonces al capítulo 33. Y claro, estamos yendo sobre la historia de manera bastante rápida, porque son muchas las cosas que ocurren entre un punto y otro, ¿verdad? Y es bueno que podamos entrar en nuestro estudio personal y poder entender y ver cómo la mano de Dios estuvo con Jacob todo este tiempo. Pero entonces en el capítulo 33 tenemos el encuentro ya de Jacob con Esaú. Y dice la palabra de Dios que cuando Jacob alzó la vista y vio que Esaú se acercaba con 400 hombres, repartió a los niños entre Lea, Raquel y las 2 esclavas. Al frente de todos colocó a las criadas con sus hijos, luego a Lea con sus hijos y por último a Raquel con José. Jacob por su parte se adelantó a ellos, inclinándose hasta el suelo 7 veces mientras se iba acercando a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello lo abrazó y lo besó. Entonces los dos se pusieron a llorar. Luego Esaú alzó la vista y al ver a las mujeres y a los niños preguntó: ¿quiénes son estos que te acompañan? Son los hijos que Dios le ha concedido a tu siervo, respondió Jacob. Las esclavas y sus hijos se acercaron y se inclinaron ante Esaú. Luego Lea y sus hijos hicieron lo mismo. Y por último también se inclinaron José y Raquel. ¿Qué significan todas estas manadas que han salido a mi encuentro?, preguntó Esaú. Intentaba con ellas ganarme tu confianza, contestó Jacob. Hermano mío, repuso Esaú, ya tengo más que suficiente, quédate con lo que te pertenece. No, por favor, insistió Jacob, si me he ganado tu confianza, acepta este presente que te ofrezco, ya que me has recibido tan bien. Ver tu rostro es como ver a Dios mismo.
acéptame el regalo que te he traído. Dios ha sido muy bueno conmigo y tengo más de lo que necesito. Fue tanta la insistencia de Jacob que finalmente Esaú aceptó. Más tarde Esaú le dijo, sigamos nuestro viaje, yo te acompañaré. Pero Jacob se disculpó, mi hermano y señor, debes saber que los niños son todavía muy débiles y que las ovejas y las vacas acaban de tener cría y debo cuidarlas. Si les exijo demasiado, en un solo día se me puede morir todo el rebaño. Es mejor que mi señor se adelante a su siervo, que yo seguiré al paso de la manada y de los niños hasta que nos encontremos en Seir. Está bien, accedió Esaú, pero permíteme dejarte algunos de mis hombres para que te acompañen. Y tenemos ahí el relato del encuentro de Esaú con Jacob y es curioso que Jacob sale huyendo de Esaú porque en cierta medida Jacob le quita a Esaú, ¿verdad? Y ya sabemos la historia bajo el engaño y toda la cosa, pero le quita a Esaú algo que según la ley de las tribus de ellos le pertenecía a Esaú, pero ahora tenemos un Jacob que le está dando y le está proveyendo regalos y Esaú mismo le dice, no, pero no me tienes que dar nada. De hecho, es interesante porque tú te das cuenta que Jacob viene con todo un protocolo formal para dar un mensaje desde la distancia, de ganarse la confianza de que vengo en buena lid, ¿no? Sin embargo, Esaú rompe el protocolo, corre hacia él, lo abraza. Recuerda al padre amante en el Nuevo Testamento del hijo pródigo. Corre hacia él, lo abraza y se echan a llorar. O sea, Esaú sigue con el protocolo y Esaú sigue rompiendo el protocolo. No me tienes que dar nada, yo tengo demasiado. Entonces tú ves a un Jacob tratando de dar un buen mensaje protocolar, presentando su respeto a quien le había faltado el respeto, pero vemos un Esaú que está recibiendo a su hermano, que ya su corazón estaba preparado. Y vemos la actitud de Jacob, de hecho esta historia nos habla mucho del perdón, el perdonar y el pedir perdón. Pues muchas veces hablamos mucho y enseñamos sobre el perdonar y tenemos que perdonar al que nos hace mal o perdonar al que nos ofende. Y esa pues es la posición, ¿verdad? Es lo correcto hacer como cristianos. Pero a veces se le da poca atención al acto de pedir perdón. Cuando reconoces que es tu responsabilidad el mal que se ha causado, cuando reconoces tu rol en el daño que alguien sufrió. Y tenemos aquí a un Jacob que está reconociendo que él lo hizo mal, está reconociendo que no merece ese recibimiento. Y ese reconocimiento de que aquí pasó algo, no que no ha pasado nada. Claro, sí. Sí, no es el perdón pues perdóname y discúlpame si en algo te ofendí, claro. que realmente, bueno, si en algo, si tú entiendes, si lo que yo dije te hizo sentir mal, pues mira, perdóname. No, está diciendo, yo sé que lo hice mal, yo sé que te herí, yo sé que te fallé, sé que te traicioné. Es la acción de una persona que admite responsabilidad total por sus hechos y por lo que causó en los demás. Así que yo creo que hay una lección muy hermosa ahí en términos de cómo pedir, de reconocer la falta, no solo hacia Dios, la falta hacia el prójimo, hacia el hermano, y la acción también de él de proteger lo suyo, proteger su familia. Él divide a la familia, los hijos con las esposas,
en un acto de protección, y se va él al frente de ellos. Y hay otros pasajes, ¿verdad? En los pasajes anteriores que no los leímos, pero él tenía esta estrategia de que, bueno, si matan a alguien, pues otros van a tener oportunidad de huir. Así que tenemos ya aquí un Jacob que no está tan pensando en él, en cómo pensando en lo suyo, ya está pensando en otra gente, en su gente, su familia. Lo que nos dice mucho de cuánto una persona puede madurar y crecer cuando tiene un encuentro con Dios. Cuánto una persona puede cambiar cuando tiene un encuentro con Dios. Ya aquí tenemos un Jacob que mínimo a través de toda de esta historia que vimos ha tenido 3 encuentros con Dios, ¿verdad? Tiene el de la escalera, tiene el momento en que vio los ángeles, y tiene el otro donde está luchando con este ser espiritual, y le pide que lo bendice y le cambia el nombre. Es como la evidencia de que, ok, ya tú no eres la misma persona que eras, ahora tienes una nueva oportunidad. Y el encuentro oportunidad con Dios te prepara para el encuentro con los tuyos. Creo que esa secuencia de encuentros que Jacob está teniendo lo está preparando para encontrarse con los suyos. Ahora, muy común y muy interesante, Jacob, como mencioné ahorita, se acerca asumiendo que su hermano está en el mismo estatus, lleno de coraje, lleno de venganza, lleno de ir hacia él, como pensando, planeando matarlo, ¿no? Entonces, muchas veces la gente no da el paso de reconciliar asuntos de familia, porque siente que los demás están exactamente en la misma posición y asumen respuestas, y las peores respuestas de los demás. Sin embargo, la sorpresa de Jacob cuando se encuentra con un Esaú liberado, un Esaú que uno se da cuenta que extrañaba a su hermano, que ya había superado lo que había pasado. Un Esaú que lo que necesitaba era correr y abrazar a su hermano para superar o concretar lo que ya había empezado o ya había acordado en su corazón. Estaba consolidando lo que ya había trabajado consigo mismo. Entonces vemos un Esaú muy distinto encontrándose con Jacob, que rompió los protocolos y rompió lo que Jacob asumía. ¿Okay? Ya no es el hermano del que me tengo que proteger, es el hermano que me recibe y no espera nada a cambio, solo me quiere a mí. ¿Okay? Y eso es extraordinario, ¿no? Sí, muchas veces en estas situaciones familiares perdemos de vista que cada persona está atravesando un proceso diferente. De la misma manera que Jacob estaba pasando su proceso y su experiencia espiritual, Esaú también tenía que haber estado pasando otros procesos. Y cuando se habla, cuando nos enfocamos en las relaciones familiares, no podemos asumir, por eso la comunicación es tan importante, y el hablar, el preguntar, el ser honesto, el ser transparente, porque muchas veces asumimos que el pariente, que la persona piensa de tal manera, y perdemos la oportunidad a veces de escuchar el corazón de la gente que amamos y ver qué realmente está pasando. Ahora, sí quisiera cerrar con el pasaje de ese mismo capítulo que hemos estado leyendo, el capítulo 33, porque en el versículo 18 el pasaje cierra de la siguiente manera, el versículo 18 al 20: cuando Jacob volvió de Padán Aram, llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, en Canaán, y acampó frente a ella. Luego, por 100 monedas de plata, les compró una parcela a los hijos de Hamor, el padre de Siquem, y allí instaló su carpa. También construyó un altar y lo llamó El Elohe Israel. Y me parece
muy bendecido este cierre de este pasaje, porque entonces tenemos a un Jacob que ya está viendo el fruto de la promesa que Dios le hizo y del pacto que él mismo hizo con Dios. Si tú me devuelves a la casa de mi padre, si tú me guardas de mi hermano, Dios, si tú cumples tu parte, yo te voy a ser mi Dios. Y tenemos entonces a un Jacob regresando, viendo el cumplimiento de lo que Dios le había hecho, y entonces termina construyendo un altar. Y el altar lo llama el Elohe Israel, que quiere decir el Dios de Israel, ¿verdad? O el poderoso es el Dios de Israel, algunas de las traducciones sobre ese nombre. Así que ya él está reconociendo, este es mi Dios. Y haciendo un Dios de poder, pero poder, a veces queremos un Dios de poder para derribar enemigos, queremos un Dios de poder para que se abran puertas para nosotros y se le cierren puertas a otros. Pero ahora aquí está descubriendo un Dios de poder, de reconciliación. Su poder lo muestra en el encuentro, lo muestra en la transformación, en el volver a retomar nuestros lugares y nuestra gente. Y ahí es que él ve el poder de Dios. ¿Okay? Entonces es extraordinario, ¿no? Ver la experiencia entonces de Jacob. Llega confiado, fue genuino en su acercamiento, lo que provoca que Saúl pueda ser mucho más genuino y auténtico en su acercamiento, y finalmente en todo eso él ve que Dios lo prosperó más allá del dinero, más allá de las cosas. Donde más él consolida es que pude volver a casa, pude volver a los míos, y ahí es que él ve el Dios que me bendice, entonces mi Dios. Y el mensaje para las familias, dentro de todo lo que hemos estado hablando esta y las pasadas semanas, es que podamos construir altar en nuestras casas. No necesariamente un altar físico, pero que nuestras casas se conviertan en lugares de encuentro con Dios. Que de la misma manera que Jacob pudo decir, este ahora es el Dios de Israel, puedas decir, este es el Dios de Meriam, el Dios de Marcos, el Dios de tu familia, que tu hogar se convierta en un lugar donde la presencia de Dios sea patente, pero donde los que viven en ese hogar o los que llegan a ese hogar, a esa familia, puedan tener ese encuentro con Dios, porque se facilita, porque ya hemos nosotros hecho provisión para que Dios forme parte de nuestra familia. Y queremos cerrar este ciclo del tema de la familia con oración, pidiendo al Señor que bendiga cada familia. Padre de la gloria, vamos delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo habite en cada hogar, que pueda, Señor, escuchar la palabra que se ha estado enseñando. Padre Santo, mira los lugares donde hace falta reconciliación, donde hace falta perdón. Te pido, Padre Santo, que tú intervengas de tal manera, Padre, que tu paz pueda inundar cada hogar, cada familia, y que podamos levantar generaciones,